primorosos internautas, mi nombre es Laura Alicia. En este video continúo diciéndote todo lo que debes saber para crear tu propio podcast. Cada día la tecnología va mostrando sus grandes avances y su disposición al alcance de todos. Queda de tu parte poner el entusiasmo por aprender y llevar tu emprendimiento a otro nivel. Los podcasts representan un método para agilizar y digerir fácilmente el contenido de tu marca o de tu presencia en Internet, así como crear un vínculo más estrecho con tu comunidad y así la puedas fidelizar. Si uno de tus sueños para el 2025 es ser escuchado con tu audiencia, llegar a más personas usando tu voz y aprovechar estas piezas de audio para impulsar tu negocio o tu marca personal, aquí en estos videos que estoy creando sobre cómo crear tu podcast, ya viste el nombre del video, te muestro poco a poco todo lo que debes saber para empezar tu podcast y así pues sigas viendo estos videos y te des cuenta que es muy interesante el saber cómo planificarlo. Empezar tu podcast no es una tarea muy complicada, sin embargo, como todo en la vida requiere de planificación, y esto incluye planificar bien los episodios, te voy a decir cómo le estoy haciendo. Lo primero que debes hacer es pensar sobre el nombre del podcast. Considera un nombre que sea creativo y único. Idealmente que tenga menos de 29 o 28 caracteres. Hay muchos podcasts que tienen muchos caracteres y de aquí a leerlos es complicado. Entonces, lo sencillo es lo mejor y lo que más te va a caracterizar. También tienes que elegir tu oyente ideal. Enfócate en un nicho que sea de interés para ti. Recuerda la máxima que dice, si te diriges a todos, nadie te escucha al final. Y se te dificultará crear una comunidad de seguidores. Entonces, si te fijas, mira, en mi canal de YouTube tengo muchísimos temas, pero en los podcasts elegí el de misterio, historias de miedo, o el de relatos de la abuela, que también es lo mismo, misterio, historias de miedo. Entonces eso es elegir un nicho, un tema, enfocarte a él. Si vas a decir historias de miedo, pues decirlo y enfocarte a él y ponerle un nombre así. Mi podcast se llama así, Misterio, Historias de Miedo. Define el tema, es importante que elijas algo que realmente te apasione, porque eso será la razón por la que vas a grabar. En caso de que tengas invitados, puedes permitirles que ellos propongan un tema para tratar en cada episodio. Y así poder decir de qué va a tratar el episodio y anunciarlo desde antes para que la audiencia interesada vea el episodio. También es bueno que tenga un formato o estructura. Debes incluir la introducción, el desarrollo y la conclusión de cada uno de los episodios de tu podcast. La duración también es importante. El podcast puede tener una duración entre 15 o 30 minutos.
Incluso si solo hablas tú, puedes hablar hasta 60 minutos. Si realizas entrevistas, lo mismo. Todo dependerá de la temática que hayas escogido para tu episodio en el podcast y la temática en sí del podcast. También es importante la periodicidad. Esto es importante porque así tu público sabrá cuándo podrán escuchar tus nuevos episodios. Esto es algo que puede cambiar en el tiempo a medida que vas grabando, ya que irás observando cómo te sientes más cómodo, a qué horario y cuándo te escucha más gente en el podcast. Entonces yo creo que todos estos pasos pues son importantes y es muy importante hablar de esto para que sepas todo lo que debes saber al empezar a hacer tu podcast y asegurarte de que todo salga bien. A mí me han dicho que qué consejos daría. Bueno, el primero que daría es que seas lo más natural posible. Seguramente tendrás mucho material escrito, pero recuerda que no debe parecer que lees cuando ya estás haciendo el podcast. Ahorita estoy haciendo un video en YouTube en el cual incluso tengo mis hojas para acordarme de qué decir y qué leer, pero tu voz debe sonar fluida y auténtica y ser lo más natural posible. Visualizar la cámara, porque recuerda que del otro lado están personas viéndote. Entonces, sé lo más natural posible. El segundo consejo sería asegurarte de que estás grabando, aunque parezca obvio. Es bueno que siempre realices un chequeo de todos los detalles técnicos. ¿Cuáles son estos detalles técnicos? Que se escuche bien el micrófono, la iluminación, el lugar donde estás, o sea, que haya a tus espaldas, que se puede ver. Ese es el segundo, asegurarte de que estás grabando. El primero es ser lo más natural. El tercero, pues es ubicar un lugar tranquilo en donde no haya mucho ruido y pues hacer tu propio estudio para que no te interrumpan y solo se escuche tu voz o los sonidos que tú quieras que se escuchen. El cuarto, pues te diría que escuches a otros podcasters. Es bueno suscribirte con otros podcasters y sobre todo que tengan temas como el tuyo o parecidos. Esto te puede servir de referencia y además te ayuda a encontrar tu propio estilo. Eso sí, no copies los estilos de los demás. Sé tú mismo, sé auténtico. Por eso en el 1 puse sé lo más natural posible. En quinto lugar, pues yo te diría que mejoraras tus habilidades de oratoria. Observa tu tono de voz, tu dicción y sobre todo cuida de tus muletillas. En mi caso personal, soy una persona con autismo Asperger y mucha gente me dijo, ¿cómo que vas a abrir un canal de YouTube? ¿Cómo que vas a abrir un podcast si ni siquiera sabes hablar bien, si no te expresas bien, si no tienes habilidades de oratoria? Dije, bueno, pues voy a empezar leyendo para mejorar mi dicción y mi oratoria y después me voy a soltar hablando yo sola de lo que quiero hablar. Y todo se puede. En este tiempo que llevo con el canal de YouTube me he dado cuenta que todo es posible. Si tú eliges hacerlo y si estás bien decidido y cualquier cosa que veas en tu tono de voz, tu dicción o las muletillas que a veces decimos,
pues hay que fijarnos muy bien. Nada es obstáculo para salir adelante, nada. Y eso lo he aprendido poco a poco. Y otra cosa que es otro de los, pues digamos, sugerencias o consejos que daría, es que si tienes invitados, prepáralos en cuanto al tema. No nada más les digas, el tema es tal y ya llegan y no saben ni de qué van a hablar, ni nada. No, hay que tener una preparación previa, la logística del episodio, cómo se darán las intervenciones de cada uno, en fin, que ambos estén en la misma página, en la misma frecuencia o sintonía de lo que se está hablando, y eso es algo muy importante. Otra cosa que también es importante y que quiero hablar de ello es decidir cuál es el software requerido para producir un podcast. Una de las principales dudas de todo principiante que quiere empezar su propio podcast es el software que debe utilizar. Y es que cuando estamos empezando, como yo lo hago, necesitamos una serie de herramientas y plataformas que, por ser tan variadas, es muy fácil crearnos confusión. Sin embargo, elegir tu propio software no tiene que ser una pesadilla. Y a continuación te presento varias recomendaciones según mi experiencia. Comienza con lo más sencillo, como es YouTube. Programa para grabar, Audacity, ventaja, precio, o sea, todo lo que puedas informarte en estos videos que voy dando para poder abrir tu podcast. Te iré diciendo poco a poco. Tienes que tener un grabador de llamadas. Esto es ideal si deseas realizar alguna entrevista para tu podcast. Necesitas grabar esa llamada por Skype o con tu persona invitada. Y esto pues también te lo voy a decir poco a poco, no de repente. Pero pues lo importante primero es soltarte y comenzar a adquirir experiencia en tu canal de YouTube. Buscar un alojamiento. Cuando hablamos de alojamiento de tu podcast nos referimos a un servidor que funciona de forma similar al hosting que utilizamos cuando tenemos una página web, que ya también hablaré de páginas web y cómo crearlas. Hay muchos alojamientos que ya te iré diciendo. Directorios. Si ya has grabado tus episodios y te sientes listo para salir al escenario, pues escúchalos primero. Es que muchos se olvidan del famoso directorio, que no es más que pues, la interfaz que se usa para que las personas puedan escuchar y descargar los episodios de tu podcast. Spotify y muchos otros que te iré diciendo poco a poco, para que aprendas a lanzar tu podcast. Pero como te digo antes, te recomiendo comenzar a soltarte hablando en YouTube, para que cuando ya grabes para hacer un podcast ya más formal, ya te hayas soltado hablando de tu tema. El primer episodio, cuando ya hagas tu podcast formalmente, pues es la introducción, presentarte quién eres, la razón de tu podcast y a qué público te diriges. Y ya cuando estés en capacidad de invertir, publicar anuncios segmentados
en distintas plataformas como en Facebook o en muchas otras. Las entrevistas con influyentes en tu sector te puede dar visibilidad y autoridad rápidamente. Si lo que quieres es ya rápido llegar al éxito en tu podcast, al publicar un episodio, dedícate a promocionarlo en las redes sociales. Eso es muy importante. Como te habrás podido dar cuenta, la tecnología avanza hacia el podcasting. Incluso ya se habla de instalar redes Wi-Fi en los carros. Solo con esto imagina el alcance de tu audiencia. Incluso ya hay muchas personas que traen sus redes de Wi-Fi en los autos. Y pues yo creo que es importante porque vas a hacer lo que te gusta y vas a cobrar por eso. Y te vas a ir preparando y mejorando poco a poco. Y para esto, lo primero, pues es sentirte animado o animada a hacerlo. En el anterior video dije que no te debe importar tanto el qué dirán, sino tener una conciencia de paz y hacer las cosas lo mejor posible para ti. Y lo sencillo es lo mejor. Ya yo tengo mi podcast, en Facebook lo he anunciado, Misterio, Historias de Miedo y algunos otros, pero recomiendo este porque es el que más me apasiona, contar historias que los mismos suscriptores del canal de YouTube y seguidores en mis distintas páginas de Facebook y otras plataformas me han enviado. Y pues a mí siempre me han encantado las historias de miedo desde niña, y contar historias de miedo y de misterio y desglosar lo que es una y otra cosa. Y creo que también es un tema que gusta a mucha gente. Bueno, por hoy me despido. Como ya sabes, mi nombre es Laura Alicia Moreno Pérez. En mi tribu o familia me dicen Janjepiwi Huambil, que en el idioma tradicional lakota, Janjepiwi Huambil significa luna águila, así como en náhuatl, Meztlicuautli. Y pues, ¿qué te puedo decir? Lleva una vida plena, útil y feliz. Hasta pronto, primoroso internauta.